Y bueno, voy a empezar a presentar a los ponentes de la mesa, que como verán, pues tenemos un elenco variado. El primero de ellos, bueno, los tenemos por aquí, el José Ramón Fernández, licenciado en Ciencias Políticas. A su lado está José María González Moya, director general de APA, la Asociación de Empresas de Energía Renovables. Le continúa don Manuel Fernández Ordóñez, licenciado en Física de Partículas y doctor en Física Nuclear. También acompaña al lado Carmelo Jordá, periodista, fotógrafo y escritor, redactor jefe de Libertad Digital. Y finalmente en la esquina tenemos a Javier del Valle, doctor en Geografía, que lo hemos tenido hoy ya en una ponencia, y especialista en hidrología y glaciarismo. Bien, la idea es comenzar la mesa redonda con una serie de cuestiones que se va a plantear que se abran, que hagan algún comentario específico de forma puntual cada uno de los ponentes, para luego discutir entre ellos sobre la misma. Ya al principio podemos ir en orden con una intervención de 1 o 2 minutos y posteriormente lo que podemos continuar ya son los turnos de intervenciones más libres, de forma que, bueno, voy a ir buscando el temario que lo tenía por aquí preparado. Y como he dicho, ¿no? Pues sería una participación de 1 o 2 minutos para la pregunta y luego entablemos un debate. Van a ser 3 temas los que vamos a tratar a lo largo de la mesa redonda y luego pasaremos al final al público por si quieren hacer alguna participación y quieren puntualizar algo y bueno, quieren entrar también en comentarios con los ponentes de la mesa. Así que nada, vamos a ir por el orden en el que está establecida la mesa. La primera de las cuestiones es el cambio climático como justificación para la transición energética. Don José Ramón. Bien, el cambio climático es un concepto que, dicho así, creo que no refleja exactamente lo que se ha querido decir. Probablemente se refiere al cambio climático antrópico o antropogénico, es decir, aquel inducido o generado por la intervención del ser humano en la economía y, por tanto, en la atmósfera y, por tanto, en el clima. No, el cambio climático es un proceso, digamos, cíclico que se repite históricamente desde que hay clima y es algo que nosotros que no podemos alterar de ninguna manera, no podemos darnos esa importancia porque no la tenemos. El cambio climático antropogénico no existe. Es decir, es una criatura de la Organización de Naciones Unidas, luego hablaremos más de ese tema, a través de un organismo que se llama IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que se empeña en demostrar que es el ser humano y solo el ser humano el responsable de las variaciones en el clima, que por otra parte son peligrosas y van a conducir a un calentamiento enorme que a su vez va a provocar que los hielos se diluyan o que se descongelen, se eleve el nivel del mar y hay una mortandad tremenda. Esa es la hipótesis canónica del cambio climático antropogénico que no tiene fundamento alguno. ¿Cuánto me falta? 15 segundos. Así que cualquier medida de carácter económico o energético derivada de un fundamento falso es a su vez falsa y evidentemente dañina y está provocando un retroceso en el predominio económico, comercial, financiero y social de Occidente en todo el mundo. 2 minutos. Gracias. Muchas gracias, don José María. Empezamos fuerte, ¿eh? A ver, pues yo después de lo que ha dicho José Ramón, no sé por dónde hilar. Yo el cambio climático me lo creo, ¿eh? Fíjate que yo soy muy joven, ¿verdad? Es evidente, no hay más que verme. Pero en estos 50 años que yo he vivido, yo he visto un cambio. Evidentemente puede ser del ciclo natural de la Tierra o de nuestra atmósfera o lo que digamos. Pero bueno, yo voy a usar estos 2 minutos simplemente, o el minuto y medio que me queda, en decir que yo hace muchos años pensaba un poco como tú, José Ramón. Yo fíjate, yo soy ingeniero industrial, yo vengo de la rama de mecánica. A mí me gustan los aceites, los motores, las cosas que contaminan. Y cuando yo salí de la carrera estaba del lado de Manuel. Digo, joder, esto de la energía nuclear, a mí esto me convence. Incluso trabajé para una ingeniería, bueno, la más grande de este país, ¿no? O de las más grandes, Técnicas Reunidas. Era un convencido en el ámbito energético de la energía nuclear, porque era lo que me habían contado en la carrera, fundamentalmente. Este mundillo de las renovables no existía.
Y con el paso del tiempo, pues evidentemente fui cambiando de profesión y acabé en la energía y en particular en renovables. Y fíjate que seguía pensando que el cambio climático no tenía una opinión hecha, ¿eh? Yo, más que nada, leía los medios de comunicación, leía lo que nos decían y, bueno, pues de una manera pues me lo creía o no me lo creía. Pero con el paso del tiempo pues tuve que, debido también a mi profesión, investigar, conocer, estudiarme, no en profundidad, pero sí que estudiarme lo que decía el IPCC, estudiarme los efectos que se estaban provocando en el clima y en lo demás, y yo, créeme que solo leyendo a mí me convenció, no me convenció nadie, no me convenció ni un jefe, ni mi mujer, ni mi padre, ni nadie. Y luego en primera persona creo que lo estamos viviendo. Yo creo que el cambio climático es una realidad, no soy experto climático, pero ya os digo que yo en 50 años he visto unos cambios que creo que probablemente la humanidad los va a ver acelerados en los próximos años. Y que se debe en gran parte a la presencia del hombre y al uso que hemos hecho de la energía, no me cabe duda, sin duda. Yo soy un convencido, y lo digo así, si la energía fósil no hiciera daño a nuestro planeta, pues ¿por qué no explotarla? Son recursos naturales que nos pone a disposición nuestro planeta. Pero el hecho de que algo nos ofrezca la posibilidad de utilizarlo de forma de energía y que no nos haga daño, pues no existe. Incluso las propias renovables también tienen sus impactos, evidentemente, pero en muy menor medida. No puedo entrar a combatir lo que dice José Ramón, pues lo digo, yo no soy ningún experto, ¿eh? Yo voy a mi experiencia y la lectura, y yo el cambio climático me lo creo y creo que es cierto. Gracias, José María. Don Manuel. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, y aquí empezamos fuerte, pues todo el rojo. Pues a mí es que me da igual el cambio climático, o sea... Mira la que está cayendo. Claro, el clima cambiático, parece que hemos quedado en Oviedo en lugar de Madrid. Yo creo que la ciencia del clima, y aquí habrá unos cuantos especialistas, es extraordinariamente compleja. Cualquiera que haya hecho ciencia alguna vez en la vida, y yo he hecho mucha cuando era joven como tú, y mucha ciencia con modelos, pues sabemos lo que es hacer ciencia de cosas muy complejas, ¿no? Yo creo que la ciencia del clima lo que le pasa es que es una ciencia muy joven, aunque no lo sea, ¿verdad? Pero es una ciencia muy joven. ¿Con esto qué quiero decir? Pues como en toda la epistemología científica, pues a los científicos del clima lo que os tengo que decir es mataos entre vosotros y cuando ya decidáis cuál es la verdad, pues ya los que no somos especialistas, pues ya os seguiremos. Mientras tanto, yo creo que es una ciencia que se está haciendo. Por eso hay estas discusiones tantas, ¿no? Yo no conozco ninguna asociación de científicos que piense que la gravedad va para arriba, ¿no? Pero sí había asociaciones de científicos que decían que Einstein hacía ciencia judía y había que matarle, ¿no? Y hubo cartas firmadas por decenas de científicos muy famosos que decían que la ciencia de Einstein estaba mal. Y Einstein decía, bueno, esto es ciencia. Si de verdad está mal, no hace falta que la firmen 100. Con que uno demuestre que está mal, ya está, ¿no? Pero yo creo que estamos en esas. Es como la ciencia de la nutrición. Es lo mismo. Sigues encontrando médicos que dicen que los huevos suben el colesterol. Es decir, no sé, abrir un libro desde que salisteis de la carrera, ¿no? ¿No lo suben? No, claro que no. Por supuesto que no. Luego te paso acciones de mi empresa de huevos. Lo que quiero decir con esto, y concluyo, es que en realidad da igual. Es decir, las dinámicas sociales dependen de lo que la gente crea que es verdad, no de lo que es verdad. Entonces, la ciencia está intentando dilucidar qué es la verdad detrás del cambio climático, pero es que la política hace ya 30 años que tomó una decisión y los demás vamos como borregos detrás. Por tanto, acabo como empecé. Es que me da igual. Es que hay unas agendas que hay que cumplir y si no las queremos cumplir, pues tendremos que cambiar la mentalidad social para no tener que cumplirlas. Pero mientras tanto, tenemos que cumplirlas. O sea, es que no nos queda otra, ¿no? Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu visión indiferente ante el cambio climático. Don Carmelo. Yo voy a poner a todo. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a la Asociación de Realistas Climáticos por invitarme.
Perdonadme, pero hoy estoy enfermo, o sea, tengo un catarrazo fatal, así que igual me veis así como tontorrón, es normal porque soy el periodista, entonces tampoco es tan raro de mí, tan más allá de mi personaje, pero normalmente doy un pelín más de mí, ¿vale? Hoy dame un poco de chance, como dicen. Yo estoy un poco en la posición de Manuel desde otro punto de vista. Yo no lo sé si hay cambio climático o no. Joder, o sea, no lo saben los científicos como para saberlo un periodista. No tengo ni la más remota idea. Tiendo a pensar que las cosas que se ven son como demasiado evidentes. O sea, hombre, ¿cómo vas a decir que hay cambio climático porque hace más calor en este verano? No sé, pues bueno, me parecen, digamos, las razones, digamos, de la batalla política, mediática, tuitera, me parecen como muy flojitas. Yo creo que no valen. Pero bueno, pero insisto, no lo sé. Sí que creo, y es a lo que íbamos, que efectivamente se ha utilizado el cambio climático como una justificación para una serie de cosas que no están directamente relacionadas con el cambio climático o con la existencia o no de ese cambio climático. No tanto, bueno, se habla de transición energética en la pregunta a la que estamos tratando de responder. No, una transición política. Yo creo que lo que se ha tratado de hacer con la excusa del cambio climático es una transición política. Creo que se ha tratado de imponer, y repito la palabra, imponer, una serie de medidas que a mí no me parecen razonables, o no todas me parecen razonables, y no me parecen razonables incluso si asumimos que efectivamente hay un cambio climático. Es decir, creo que no se está enfocando bien el tema. Por supuesto, en unos plazos que son todavía menos razonables, digamos, una velocidad. Se ha tratado de imponer un relato totalmente catastrofista. Es decir, no hay un cambio climático, vamos a hacer qué pasa, a ver qué pasa con esto, qué podemos hacer, sino se acaba el mundo. Y se ha tratado de transmitir la sensación que se acaba el mundo. Incluso si lo veis un poco, lo pensamos desde el lenguaje. El lenguaje ha tenido un papel importante en eso. Hemos pasado de hablar de más o menos cambio climático, calentamiento global, a emergencia climática. Y así, además, el hecho de utilizar esa palabra ha sido una decisión política. Es decir, que se hace con todo el conocimiento. Y luego, sobre todo, desde mi punto de vista de periodista que está en la actualidad, analizando un poco el día a día, se ha tratado de utilizar la existencia de ese cambio climático como un arma política. Es decir, se ha tratado de que eso fuese como una especie de divisor que dejaba a los buenos a un lado y a los malos a otro. Y yo creo que eso es de todo esto que estamos comentando, a mí eso me parece lo más dramático. Y lo curioso de todo esto es que los mismos que estaban haciendo eso, las mismas instituciones, las mismas personas, los mismos millonarios, seguían comprándose las casas al borde del mar, cuando se supone que el mar va a subir, y seguían, digamos, sin grandes cambios que imponían a otros. Es decir, no sé, lo típico de que cada vez que hay una cumbre del clima va todo el mundo en jet privado. Y por último, ya me permitís digamos, jugar a ser un poco de libertad digital. Encima esto ha pasado sin que la prensa pusiese el dedo en la llaga de esa contradicción. Cuando digo la prensa, digo la mayor parte de la prensa. Es decir, alrededor de este tema ha habido una serie de gente, de empresas, de instituciones, que han dicho una cosa y han dicho la contraria, y pues como todas las contradicciones que tiene la izquierda, nadie ha dicho, oye, esto no es lo que estás diciendo, sino que se ha pasado sobre el tema pues completamente de puntillas. Gracias, Carmelo. Don Javier. Voy a intentar no repetirme respecto de lo que he dicho esta mañana. Vamos a ver. El concepto de clima incluye ya el concepto de cambio. O sea, no hay clima sin cambio. Entonces, a mí cuando me preguntan que si hay cambio climático, digo, lo que es clima, que cambia. Porque el clima, por definición, cambia. Después, el otro concepto que se le ha dado en los últimos decenios, que es cambio climático de origen antropogénico, pues esta mañana, si recordáis, yo he puesto una transparencia en la que aparecía un complejísimo sistema de muchas variables que daban como resultado un clima. Y que en ese complejo sistema, pues el ser humano, la influencia humana, es una más, no es la influencia, sino que es una más, que se incorpora al sistema pues a partir de más o menos la segunda revolución industrial, porque antes la influencia humana era mínima. Entonces, ¿qué quiere decir? En mi opinión, el ser humano no hace que el clima cambie, es un factor más de cambio que en mi opinión, modifica de forma muy leve y muy ligera
los factores naturales y que los que realmente dominan la evolución del clima, yo creo que son factores naturales. Creo que el ser humano poco tiene que hacer frente a los factores naturales tan poderosos como la actividad solar, como las actividades, como la mayor o menor actividad volcánica, o no digamos nada, sobre las cuestiones astronómicas, la circulación de la Tierra alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que el ser humano influye en el clima, yo creo que lo hace de forma muy leve, y que los principales factores son naturales, y que la transmisión que se ha hecho a la sociedad ha evitado esa idea y ha reforzado sobre todo que el clima cambia gracias al ser humano. Se ha exagerado el papel del ser humano y creo que hay una fuerte intencionalidad política, económica e incluso diría yo que está psicológica, porque empieza a haber ya personas que sufren un problema de obsesión por el cambio climático. Entonces, como usted veía también esta mañana, se ha sacado el mundo científico y se ha llevado al mundo político. Vale, muchas gracias. Pues en este momento podemos hacer algunas intervenciones. Prácticamente, a pesar de que no se está justificando que este cambio climático justifique la transición energética, lo cierto es que estamos inmersos en la transición energética. No sé, ¿cómo podemos? Que estamos nosotros equivocados, los datos son tan robustos que quizás estamos cogiendo el rábano por las hojas. No sé si Estamos aquí quitando a uno de los compañeros de la mesa que parece que lo tenía más claro, los demás había dos indiferentes y dos inverosímiles. Así que, no sé, ¿qué podríamos comentar al respecto? Yo, si me permites, creo que lo primero que te diría es, ¿estamos de verdad en la transición energética? A nivel global. A nivel global, el mundo de hoy está utilizando significativamente menos combustibles fósiles que el de hace 10 años, por ejemplo. No, la respuesta es no, está claro. Bueno, es no, pero porque estamos creciendo en población de una manera salvaje. O sea, si nosotros viéramos, o sea, digo como mundo, el mundo, si tú ves la evolución de los últimos miles de años, vemos que en los últimos 200 o 300 años hemos subido 2.000 millones de habitantes, cuando teníamos 5.000 hace bien poco. Entonces, toda esta gente necesitamos energía. El hecho es que yo creo que no estamos creciendo en consumo de energía al nivel que crece la población, gracias a que hemos encontrado otras alternativas. Pero en cualquier caso, si me dejas intervenir sobre la... Y gracias, perdona, gracias también a que el uso de la energía es mucho más eficiente. Efectivamente, mucho más responsable. No, yo lo que me veo es muy solo aquí, ¿eh? Hombre, no, yo, como no soy... No. Sí, que yo no soy un... Hoy voy a defender la renovable. No me veo solo con las renovables, me veo solo con lo del cambio climático, porque yo os lo he dicho, yo me lo creo. José María, nosotros agradecemos de manera manifiesta que hayas decidido participar en esta mesa redonda. Eso que lo tengas claro, que agradecemos de una manera manifiesta. Yo estoy encantado. Y quiero hacerlo notar que, bueno, el presidente de la asociación se puso muy contento cuando dijiste que venía, para que lo tengas en cuenta. Perdóname que al inicio, como ha empezado... tan fuerte el debate, nos he dado las gracias por estar y oye, yo encantado de estar aquí. Pero bueno, comentábamos ahora en la mesa, decías que la influencia humana, ya te digo, yo no soy ningún experto, yo me he leído mucho, sí que es verdad que os digo, mira, cuando más profundicé sobre el tema de cambio climático en mi vida fue, pues en una charla parecida a esta, fue en este caso a unos alumnos de SADE, alumnos de estos o sea, alumnos no jovencitos, sino era un máster de estos que eran todos mayores que yo. Y recuerdo que me lo preparé con mucha ilusión, con muchas ganas, pues me pidieron, introduce el mundo renovable con los efectos del cambio climático. Y empecé a leer. Y a leer a gente que, papeles, papers, como dicen hoy en día, de universidades, de estudios, no solo del IPCC, que puede ser de parte, pero empiezas a leer los efectos del cambio climático en la manera que lo estamos sufriendo y creerme que a poco que profundizas, a mí me convence. Y lo que te digo, me convence que en mis 50 años de vida, ¿vale?, aunque no lo parezca, ¿verdad, Manuel? En mis 50 años de vida lo estamos viendo, los efectos. Otra cosa es que dices del clima, que evidentemente el ser humano lo está acelerando, a mí no me cabe duda. Es que de verdad que no me cabe duda. Porque lo que no puede ser es que utilicemos unos recursos naturales. Lo vimos con el tema de Kioto y los gases, los SF6, etcétera, etcétera, con lo del agujero de ozono.
en cuanto cambiamos, y en este caso el mundo se puso de acuerdo, Naciones Unidas, en la forma de utilizar los gases fluorados, oye, esa batalla la hemos medio ganado. O sea, el tema del ozono está bastante más controlado. El problema está que aquí entra, como decía Carmelo, la política. Y cuando entra la política en cualquier cosa, pues nos divide a todos. Y nos divide, bien sea en cambio climático, bien sea en sanidad, bien sea educación. Y digo política no solo en España, digo a nivel mundial. Y me da la sensación que aquí ha entrado la política y el hecho del cambio climático ahora es una cosa de izquierdas, cuando en su momento fue de derechas, o lo contrario, pero nos buscamos unas cosas. Yo no puedo rebatir yo no soy científico, pero insisto, este mundo, vamos, yo estoy convencido de que el cambio climático es real y que evidentemente de forma natural, pero que de forma significativa se está acelerando ese cambio por el uso en el cual estamos haciendo la energía. No solo por las vacas, como sabéis muchos, las vacas son uno de los principales problemas que tenemos en cuanto al cambio climático. Porque son metaneras, pero es que la energía es metano y todo el uso que hacemos de los fósiles nos hace mucho daño y es veneno. Y luego entramos en energía, que es lo que me gusta. José Ramón, que quería participar. Gracias. Pues apúntate ahí. La transición lo dejo para el siguiente bloque, que no he contestado, quería contestar. Ahí sí que me puedo explayar. Yo quería utilizar, porque lo que yo piense o lo que yo diga, entiendo que no tiene mayor importancia, y lo que hago con mi formación transversal de licenciado en políticas, pero con la oposición que hice después, que me ha permitido estar en varias embajadas españolas en el exterior, entre otras en Estados Unidos, allí me he formado bastante más en la aproximación a instituciones multilaterales, financieras en mi caso, pero multilaterales en general. Así es que voy a leer 3 afirmaciones de responsables de un organismo fundamentalmente, o de 2. Uno de ellos es el Acuerdo Marco para el Cambio Climático. Su secretario general, Maurice Strong, en 1992 dijo en el discurso de apertura: ¿y si un grupito de líderes mundiales decidiera que el principal peligro para la Tierra procede de las acciones de los países ricos? Para salvar el planeta, el grupo decide: ¿no es la única esperanza para el planeta que las civilizaciones industrializadas colapsen? ¿No es nuestra responsabilidad hacerlo posible? En el año 2010, ya voy por la mitad, Ottmar Edenhofer, que era copresidente del grupo de trabajo número 3 del IPCC que hemos mencionado anteriormente, dijo: uno debe desprenderse de la ilusión de que la política climática internacional es política medioambiental. Por el contrario, la política del cambio climático trata sobre cómo redistribuimos de facto la riqueza del mundo. La política climática no tiene casi nada que ver con la protección medioambiental. La COP, hoy se está celebrando una COP en Brasil, la Conferencia de las Partes, Conference of the Parties, en Cancún, es una cumbre económica durante la que se negociará la distribución de los recursos mundiales. Y ya termino. En ese mismo año, Cristiana Figueres, que era la secretaria ejecutiva de la Conferencia Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, dijo: esta es la primera vez en la historia de la humanidad en que nos proponemos la tarea de cambiar el modelo de desarrollo económico que ha prevalecido como poco en los últimos 150 años desde la Revolución Industrial. Esto es política. Manuel, ¿querías intervenir? Yo es que creo que estamos discutiendo de cosas distintas. O sea, una cosa es la ciencia del clima y yo solo puedo hacer aportaciones honestas en mi disciplina científica de conocimiento, que es la dinámica nuclear relativista, y ya. Por lo tanto, entiendo que los 8.000 millones de habitantes del planeta del clima saben exactamente nada, quitando igual 1.000 personas, como mucho, ¿vale? Con lo cual, sinceramente, la opinión de todos los que no sean esos 1.000 para mí es absolutamente irrelevante. Y vuelvo al principio, esos 1.000 que se maten entre ellos, y cuando llega a un consenso y a un nuevo paradigma, como diría Kuhn, pues ya hablaremos, ¿no?, de lo que es el cambio climático. Lo que está pasando aquí es cuando la ciencia del clima trasciende a la piara de políticos analfabetos funcionales que nos dirigen, y nosotros estamos detrás de la pelotita que mueven ellos, discutiendo sobre cosas que nada tienen que ver con la ciencia del clima. Porque lo que se está utilizando es la ciencia, como siempre, como excusa para hacer políticas que unos harán de redistribución y que disfrazarán de justicia, ahora se llama justicia climática, ya no es justicia social, y de toda la agenda de la izquierda, y los del otro lado pues lo utilizarán para lo suyo.
Pero no estamos discutiendo sobre el clima. Lo que pasa es que la gente se polariza, y cuando se polariza, lo que hace es posicionarse del lado de los suyos y niega la ciencia de los otros, cuando los otros, la opinión que tienen no se basa en la ciencia, es una opinión política, como acabamos de leer, ¿no? Entonces, de verdad, cuando uno coge los modelos que hay en el IPCC, y claro, uno coge el modelo más extremo que hay y uno hace políticas basadas en el modelo más extremo, eso no es ciencia, eso es política, ¿vale? Lo que pasa es que luego trasciende a la prensa, los periodistas escriben artículos, documentales y damos premios Nobel a tíos que hacen alarmismo porque cogen el modelo más extremista y el resto vamos detrás de la pelotita hablando de esto, ¿no? Como hablamos de lo que quieren, cuando quieren, porque dominan perfectamente la acción política. Pero yo creo que eso no es de lo que estamos hablando aquí. O sea, a la respuesta, ¿el cambio climático es que no lo sé, es que yo no lo puedo saber, es que yo no tengo argumentos para saberlo. ¿Qué hará una persona normal que no tiene argumentos? Pues lo normal es que se posicione. ¿De qué lado? De los suyos. Claro, no tiene argumentos, pero se posiciona del lado de los suyos. Acabo, pero ya la tiro también. La transición energética no existe. No existe. Luego lo justifico. Don Javier. Como estamos en un debate a la Asociación de Realistas Climáticos, voy a intentar ir un poco a datos y relacionarlo con lo que nos decía la teoría oficial del cambio climático. Según la teoría oficial, en el Mediterráneo iba a llover cada vez menos, cada vez llueve más, hemos visto esta mañana. España se iba a convertir en un desierto, cada vez hay más bosques, lo hemos visto esta mañana. Los polos iban a descongelar. Perdona, España ya se había convertido en un desierto. Pero no porque el cambio climático. No, pero lo que te quiero decir, pero que yo he oído a gente muy en serio decir que en España ya no había árboles. Pues el bosque está creciendo en España, según el informe oficial del Ministerio colgado en la página del Ministerio. Lo hemos visto esta mañana. Según el cambio climático, los polos se iban a descongelar, no se están descongelando. Iba a haber millones de refugiados climáticos, 16 millones de refugiados climáticos, pero la gente que se va de África no se va por cuestiones climáticas, se va porque hay persecuciones religiosas, persecuciones étnicas, porque falta agua, porque en África hay millones de personas sin acceso al agua y sin agua no se puede vivir. Si queréis podemos hablar después del agua, que es un tema que conozco bastante bien. Entonces, esos son los efectos, unos efectos que en un principio no se corresponden con lo que nos contaban que se iba a ocurrir, por lo cual los efectos del cambio climático yo no estoy viendo realmente que sean unos efectos negativos y el alarmismo no se está cumpliendo, por lo tanto podemos hablar de efectos, pero luego son unos efectos que a lo mejor había que discutirlos. Refugiados climáticos ha habido toda la vida. De hecho, el Imperio Romano cae, entre otras cosas, por los refugiados climáticos que huyen de que los inviernos en Asia Central y en Europa Central eran cada vez más fríos, no tenían de qué vivir porque hacía un frío que pelaba, porque ahí sí que hay un verdadero cambio climático en el siglo V después de Cristo, y no tienen más remedio que acercarse hacia el oeste porque saben que al oeste el clima es mucho más benigno y hay muchos más alimentos y se vive mejor. Entonces, refugiados climáticos los ha habido toda la vida. Pero ahora nos cuentan que la gente que huye de África por otras cosas son refugiados climáticos. Habría que analizarlo realmente. Entonces, ojo, que a la hora de ver esos efectos, pues a lo mejor los efectos no son tan evidentes. Y termino. Se han gastado billones de dólares o de euros en convencernos del cambio climático versión oficial. Cuando algo es tan evidente, no hay que gastar dinero para convencer a nadie, ¿no? Esta mañana hemos visto cómo en la página web del MITECO hay una guía para convencer y una guía para decir cómo hay que comunicar el cambio climático. Si es tan evidente, ¿eso es necesario? Bueno, yo la verdad que entre que no hay cambio climático y que no hay transición energética, lo cierto que hasta 2025, hasta datos recientes, el Gobierno está destinando una partida de 2.000 millones de euros para el impulso de las renovables, para luchar contra este cambio climático y forzar a la transición energética. Son datos que aparecen por aquí. Don José María seguro que los tiene más que... Queda cortísimo. A ver, mira, nos hemos gastado un dineral en renovables, nos hemos gastado más en lo otro. Y lo que nos hemos gastado en renovables nos lo están devolviendo y nos lo van a devolver los próximos años. Voy a la política, porque hacíais mención a la página web del MITECO. Hoy el MITECO está dirigido por un partido de izquierdas, ¿no?, que les voy a contar. Pero digamos que
si las renovables despegaron en este país, y la rampa de salida de las renovables en este país, que ha habido 2 momentos en este país de despegue de renovables, ha sido con un partido de derechas. Voy a la ley de 1980, Ley de Conservación de la Energía, que fue, digamos, el primer impulso a las renovables, en el cual en este país decidimos empezar a explotar aquello de que son las centrales hidráulicas, pero en tamaño pequeño. Teníamos grandes centrales hidráulicas que venían pues, de de casi un siglo atrás, muchas impulsadas desde el régimen por la dificultad que teníamos en este país de electrificar, pero en ese año 1980 ya hicimos una ley de conservación de la energía. En ese momento era un partido evidentemente socialista, pero en el año 97 se cambió la ley del sector eléctrico, ya un gobierno de derechas, en el cual se puso por primera vez un objetivo renovable en este país y no derivado de forma directa por una política europea como ha sido posteriormente. Y luego me refiero al año 2004, un viernes, pues por desgracia, el viernes negro, 11 de marzo que sufrimos en este país, ese día el Gobierno de Ministros de un partido de derechas aprobó un Real Decreto que supuso el impulso definitivo a las renovables en este país. Otra cosa es que luego los que vinieron no lo supieron controlar, ¿vale? Y eso en cuanto a la referencia. Y aquí discrepo con Manuel, discrepo en pocas cosas, pero en esto sí, la transición energética la tenemos desde hace años. No, yo diría, ahora te digo por qué. Vale, que estamos llevando a cabo una transición energética es, en mi opinión, siempre en mi opinión, es evidente. Nosotros hemos transicionado desde un sistema energético fundamentalmente fósil, que ese sí que evidentemente lo estamos manteniendo porque las alternativas nos está costando adaptarlas, pero estamos cada vez introduciendo cambios en esta, y esto es una transición. Estamos transicionando de algo antiguo a algo nuevo. Lo antiguo que es lo fósil, son la generación tradicional, y lo nuevo evidentemente pues son las renovables, pero vamos, las renovables existen desde hace siglos, O sea, la principal renovable que tenemos en este mundo es el agua y la generación de energía a partir del agua, y esto llevamos haciéndolo siglos, ya no digo para producir electricidad, sino para obtener energía, y esto no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma de transformar esa energía luego en electricidad y cómo utilizamos. Y esa transición la estamos llevando a cabo en el sentido de, pues en este país que tanto nos creemos que hacemos renovables y que estamos súper avanzados renovables, fijaros, de todo el consumo de energía de este país, que mucha gente dice, no, si en España es eminentemente renovable. Eso no es verdad. En España, de toda la energía que consumimos, el 25% es renovable. El 75% significa que no es renovable, fundamentalmente fósil y un poquito de nuclear. Hablo en términos de energía. Cuando vamos a la electricidad, ahí sí cambia un poco la película. Cuando vamos a la electricidad, pues sí que ya casi el 60% de la electricidad que consumimos es renovable, pero el 75% no. Pero es que en el año 80, antes de esto, en vez de 75 era el 98. Y estamos transicionando, en mi opinión, hacia un sistema que debería ser 100% renovable. Yo no soy ningún extremista, Yo defiendo aquí una asociación empresarial, ¿vale? Que fijaros que mira, solo voy a eso. Nuestra asociación tiene 40 años de historia. O sea, que esto no es una cosa de hace 10 años, ¿vale? Otra cosa es el uso político y la falta de gobernanza que hemos tenido en energía en este país, que ha pasado siempre. Pero quiero dejar la idea que decía al inicio, Yo he empezado esta intervención diciendo, si alguien impulsó las renovables en este país, fueron las políticas de gobiernos de derechas. Otra cosa es que luego, a lo mejor los que llegaron no lo hicieron bien del todo, pero ni los unos ni los otros. Vale, gracias. Vamos a hacer unas intervenciones breves ya para pasar al segundo capítulo, pero por favor. Pues para pasar al segundo capítulo me dejo entonces lo de la transición, que es el segundo capítulo, y sí que quería apuntar que yo creo que alrededor de todo esto hablamos sobre todo de políticas, efectivamente. Y el problema es que hemos hecho políticas ante un escenario presuntamente catastrófico, hemos hecho políticas para empobrecernos. Y lo ha hecho gente incluso explícitamente. Es decir, se ha hablado de empobrecimiento explícitamente. No estoy hablando de energía en España, hablo a nivel global. Y yo creo que el gran error que hay alrededor de todo este tema es ese. Es decir, incluso asumiendo que nos enfrentamos a un escenario catastrófico, la única forma de solucionar los escenarios catastróficos es ser más ricos. No estamos inventando nada, es lo que han hecho países del mundo como por ejemplo Holanda.
Holanda se ha enfrentado a una situación muy compleja y a las grandes inundaciones del mar y este tipo de cosas, y no lo ha hecho siendo más pobre, lo ha hecho siendo más rico y teniendo esa capacidad para afrontar retos de ingeniería, de construcción muy complejos que podrían afrontarlos porque tenían dinero. En cambio, aquí de lo que se ha hablado permanentemente es no podemos ser tan codiciosos, tenemos que ser más pobres, por simplificar un poco el mensaje, pero que tampoco era mucho más complicado que eso. Y eso sí que quería apuntarlo. Si os parece lo de la transición energética, que yo creo que sí que hay tela que cortar, me lo guardo para el siguiente bloque. Sí, dejamos una intervención de José Ramón, que creo que está pendiente. Sí, no, lo que he hecho ha sido coger esto porque estoy muy incómodo con el Mira si está rojo el botón. Sí, es más cómodo así. Está apretado, sí. Se nos está escapando el primer tramo y no hemos hablado del culpable oficial. Hemos hablado del metano, hemos hablado del ozono, de los clorofluorocarbonos, pero no hemos hablado del maldito CO2, por Dios. El CO2, el culpable oficial. Miren, cuando la ciencia generalmente aplicada a la resolución o interpretación de los problemas que nos rodean intenta ver cuáles son los gases de efecto invernadero y qué peso relativo tiene cada uno y qué importancia puede tener en la modificación del clima, aparecen básicamente, en los documentos oficiales aparece básicamente el CO2 como si en principio fuera, no ya el único, pero el más importante de los gases de efecto invernadero, cuando el CO2 es el 3,7% de la totalidad de los gases de efecto invernadero que existen en el mundo. Hay otro, que se llama vapor de agua, que es el 95% de los gases de efecto invernadero. Pero si vamos otra vez a ese 3,7, resulta que el 97,1% de esos gases, según afirma el IPCC, yo aquí no me invento nada, tengo un documento aquí delante, luego lo podemos cotejar, es natural. El 97,1% es natural, luego el 2,9% es antrópico, antropogénico. De manera que estamos intentando actuar con una modificación que estamos llamando transición, que es un poquito inexacto. Uno hace una transición cuando va de un sistema a otro. Sabemos cuál es el sistema del que venimos, pero no sabemos cuál es el sistema al que vamos, con lo cual transición no es exactamente. Pero bueno, como se utiliza con carácter general, seguimos utilizándolo. De manera que si multiplicamos el porcentaje de CO2 antropogénico o antrópico por el porcentaje de CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero, resulta que todas las políticas que nos están empobreciendo vertiginosamente, y ya hablaremos luego de eso, están actuando contra el 0,1% de los gases de efecto invernadero. Oiga, ¿pero qué me está usted diciendo? Por cierto, una cosa que me ocurre a mí mucho con mis amigos geólogos. Cuando les hablo de energía fósil, me apedrean literalmente y me dicen, no, hidrocarburos, por favor. Y lo digo para generar conocimiento. Bueno, muchas gracias. Venga, pues si quieres vamos a dar paso a la segunda cuestión que se puede, si alguien se ha dejado algo en el tintero. Sí, no, vamos en ello. El segundo punto, que son retos, beneficios y riesgos puntualizados de la transición energética, riesgos y beneficios. Si quieren, alternamos el inicio de las intervenciones, don Javier. No, empiezo yo. Ah, bueno. Viene. Empiezo yo, que vengo con ganas. Que si no se lo olvida. Bueno, la primera, es que no tiene nada que ver, pero ya que lo ha dicho aquí mi contertulio, no hay ninguna energía en la Tierra que no sea nuclear. ¿Vale? Dicho lo cual, seguimos. Claro. Ni renovable, todo se renueva, Sí, pero... No, la energía solar, el sol es un reactor nuclear. Cuando se enteren los de Greenpeace, que ponen un sol para poner nucleares, no les va a dar algo. Todo es nuclear. El petróleo es nuclear porque viene de plantas que crecían con el sol, que era nuclear. En fin, todo es nuclear. A lo que voy. Voy a hacer una pregunta a nuestros espectadores de esta tarde. ¿Cuántas transiciones energéticas hemos hecho en la historia? ¿Cuántas? No, por parte de la gente de bien. El fuego. Vale. Oficialmente, el fuego fue la primera, ¿no? Luego empezamos a usar el agua, siglo I antes de Cristo, luego el viento, siglo IX después de Cristo, en Persia. Luego el carbón, siglos XVI, XVII, luego el gas, luego el tal... Mentira, ninguna. No hemos hecho ninguna transición energética.
Transición energética significa que uno empieza a usar una cosa y deja de usar otra. Eso es una transición. O sea, decir, vamos a hacer una transición energética a energías renovables porque vamos a dejar de usar combustibles fósiles. Bueno, yo no digo que no vaya a pasar, lo que digo es que no ha pasado nunca. Nunca en la historia de la humanidad hemos pasado a dominar una fuente de energía y eso haya supuesto que hayamos dejado de utilizar las anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un truco contable, como en todo, igual que las emisiones de CO2, todos son trucos contables. El truco contable de las transiciones energéticas es que se miran en relativo, pero no se miran en absoluto. Es decir, claro, cuando en el siglo XVIII empiezan a usar carbón a mansalva en Inglaterra, cuando uno pinta en relativo el peso del carbón con respecto a la madera, claro, la madera baja, por supuesto, pero cuando uno mira en absoluto, no baja. Inglaterra en el siglo XIX consumía 6 veces más madera que en el siglo XVII. Europa hoy, Europa consume el doble de madera que en el siglo XIX. ¿Qué transición energética hemos hecho? Ninguna. Lo que hay es una simbiosis entre fuentes de energía. Es decir, unas no pueden estar sin las otras. La gente cree que en Inglaterra se empezó a usar carbón y se dejó de usar madera. Es imposible que Inglaterra hubiera producido el carbón que producía sin haber utilizado miles de millones de árboles para entibar minas, por ejemplo. O todas las casas se empezó a poner suelo de parqué. Solo el IKEA debe consumir más madera que toda España en el siglo XVI, por ejemplo. O sea, no hemos hecho nunca ninguna transición energética. ¿Quiere decir que no la vamos a hacer en el futuro? Pues no lo sabemos. Pero desde luego hay una cosa que es impepinable. Hace 25 años el 84% de la energía del mundo era fósil. Hoy, después de habernos gastado trillones, con T, de euros en transición energética, es el 82%. Quiero decir, y estoy de acuerdo con José María, que somos muchos más, ¿vale? Pero somos muchos más consumiendo fósiles. Si uno mira los datos del año pasado, lo de la energía es un cacao, porque depende de la base de datos que mires, unos te lo ponen en kilovatios hora, otros te los ponen en exajulios, otros te lo... Da igual, ¿vale? El año pasado, el aumento de demanda energética total del mundo fueron 12 exajulios, 12, ¿vale? De los cuales las energías renovables dieron cuenta de 3 y pico, 4. Los otros 8 fueron fósiles. ¿Con esto qué quiero decir? Que hasta que las energías fósiles no empiecen a ser negativas, no habremos alcanzado el pico de consumo de combustibles fósiles. Es decir, lo del net cero en 2050 ni los sueños más húmedos de estos que nos gobiernan. O sea, ni los sueños más húmedos. Y no estoy tratando de ser pro nada, soy pro aritmética, nada más. O sea, es decir, que el futuro va a ser renovable, o sea, es que no lo duda nadie. O sea, nadie. Todos sabemos que el futuro va a ser renovable con almacenamiento. Ahora, ya te os digo que en 2050 no. O sea, no. ¿Vale? ¿Por qué? 30 segundos más. Si uno lee a Václav Smil, ¿vale?, que es uno de los grandes especialistas del mundo en temas energéticos, Václav Smil nos explica que las sociedades modernas se sustentan en 4 pilares fundamentales. 4, que son el acero, el plástico, el amoníaco y el cemento. Esos 4. Solo China, en los años 2020-2021, consumió más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX, en 2 años. Y África no ha empezado todavía a hacer casas, ¿vale? De esos 4 pilares, no hay ninguno de los 4 que se pueda producir con energías renovables, ninguno de los 4. De manera industrial, quiero decir, industrial y competitiva. Por tanto, por eso vamos a seguir subiendo, porque la gente quiere casas. La gente necesita amoníaco, porque si no hay amoníaco no hay fertilizantes, y esto lo sabe muy bien Joserra, y si no hay fertilizantes no comemos los 8.000 millones de personas que estamos aquí. Y la gente va a seguir usando plástico y la gente va a seguir usando, por supuesto, acero. Entonces, esos 4 pilares, cuando la gente va progresando y las sociedades progresan, se van a ir haciendo con combustibles fósiles. De momento.
hasta que encontremos alternativas. Por tanto, transición energética, yo no la he visto nunca, en la historia no la hemos hecho, no quiere decir que no la podamos hacer, pero desde luego no estamos de momento en ninguna transición energética porque seguimos consumiendo el mismo porcentaje de combustibles fósiles que hace 25 años. Déjame 10 segundos. José María quiere Según la RAE, intervenir. transición significa cambio. Un cambio. Y además lo he leído tal cual lo estaba diciendo José Ramón. ¿Vale? Es cambio, espera que me he quitado las gafas, ¿vale? Es la acción y efecto de pasar de un modo de estar de un modo o a otro, coloquialmente un cambio, mudanza o transformación, dice la RAE, ¿vale? Un cambio es que ¿cuánto llevamos en España explotando el carbón, por ejemplo, para producción eléctrica? Pues creo que llevamos 60 años, llevaremos, o algo así. 60, a ver, estamos... Ah, coño, no, estaríamos hablando de principios del siglo XX, ¿vale? Pues, para producción de electricidad. Bueno, pues este mes de agosto ha sido el primer mes en 100 y algo años que no hemos producido un solo kilovatio hora con carbón. Eso es un cambio. Sí, sí. Ahora me dirás tú, ¿es una transición? Yo creo que sí. Estamos transicionando de un sistema basado eminentemente en lo fósil o en lo, perdona, me decías, José Ra. Son mis amigos. No, pero dime los amigos. Y yo, que decía, en vez de fósil, ¿qué de decir? Hidrocarburos. Pues, sólidos, líquidos y gaseosos. Pues yo, vamos, no me cabe duda que estamos pasando de un sistema eminentemente basado en hidrocarburos o en el mundo fósil a un mundo renovable, como decía Manuel. Y aquí la diferencia está en la velocidad. Decía Manuel, nos hemos gastado trillones, ¿no?, en la transición. Se ha cortado un poco, no ha dicho renovables, pues como tenemos cierto cariño el uno del otro. Nos hemos gastado muchísimo en renovables, desde luego. Pero ¿qué energías nos ayudaron a llegar a la Luna? Allí estaban las renovables. Y la nuclear. Ahí estaban las renovables. No, la nuclear siempre va a estar. Desde que el sol es nuclear, siempre lo vamos a tener. Y por Dios que nunca falte. Batería nuclear para comunicaciones. No, pero escucha, ¿pero es cierto o no? Sí, no teníamos los módulos, no teníamos paneles solares. Totalmente. Pues ya está. ¿Cuánto costaba cada panel solar? Solo lo podía pagar la NASA. Ninguno de nosotros lo podría pagar. Hoy en día vale menos un panel solar que este tablero de IKEA. En la misma superficie, es cierto. ¿Esto qué es? Gracias a que nos hemos gastado un dineral. Sin duda, como humanidad. ¿Cuánto nos hemos gastado como humanidad en buscar la energía? O sea, antiguamente para buscar petróleo pues bajabas 50, 100 metros. Que le dijeran al que empezó a explorar petróleo a 50, 100 metros que hoy estamos bajando a 4.000 y a 6.000 metros debajo del océano. Y esto es capaz de hacerlo el hombre. ¿Cuánto dinero hemos gastado para llegar hasta ahí? Muchísimo. ¿Por qué? Por necesidad. Ahora lo que hay que valorar es si necesitamos transicionar. Ahí es donde discrepamos y volvemos al primer debate. A mí no me cabe ninguna duda que tenemos que transicionar o el mundo se va al garete mucho antes de lo que pensamos. Otra cosa que no tengo argumentos científicos porque no lo soy. Pero los efectos de la energía en nuestro planeta y el uso irresponsable que hemos hecho son más que evidentes. Y si no, yo os diría, me llamaréis necio o radical, pero yo soy asmático, hace muchos años, gracias a Dios tampoco es excesivamente grave, pero yo en la pandemia, en los 8 meses esos que estuvimos encerrados, y yo estaba por Madrid, yo no me cogí un constipado, ni tuve ningún problema respiratorio. Y los problemas que tenemos en Madrid a nivel local, pues es por el uso que hacemos con nuestros coches, nuestra energía y demás. Lo pongo como un ejemplo muy tonto y muy básico, pero que el uso que hacemos de la energía nos mata, pues como el tabaco mata, pues es lo mismo. En fin, o sea, es un ejemplo bastante burdo, pero es evidente, Y si no, que le diga a los pajaritos del Retiro. José María, hay un par de intervenciones ahí que sí. Javier o Carmelo, se orientan. José María, quiero felicitarte porque hoy en día el aire de Madrid, como tú bien sabes, es el más limpio en décadas. Y no ha sido necesariamente por esto que llamamos transición energética, sino por una evolución que ha tenido que ver muchas cosas. Entonces, me alegro mucho por ti. Bueno, entre otras cosas, pero te doy un dato, ¿vale? El 50% de la flota de autobuses de Madrid ya es eléctrica. En realidad... Y algo ha tenido que ver.
en realidad lo que más ha tenido que ver ha sido pasar de las calefacciones de carbón a las calefacciones de otra energía, Otro dato, de otro hidrocarburo. Todavía Sí, sí, tenemos sí, sí, cerca de efectivamente. 80 calefacciones de Sí, carbón, sí, tú puedes pero frenar. la prohibición, sí, todavía hay 80 calefacciones de carbón funcionando en Madrid, estamos retirándolas, pero deberíamos quitar todas, y de esas y de las de gas. 80 en una ciudad como Madrid es un número insignificante. Un par de cosas sobre la transición y te paso enseguida el turno. Yo creo que, claro, yo estoy muy en la teoría aquí del compañero, pero porque, claro, nosotros podemos hablar de la transición de nuestro sistema, sobre todo eléctrico, porque el sistema energético, como vemos, ha cambiado muy poco. Pero si estamos haciendo esto porque hay un problema global, el cambio climático se supone que es un problema global, el planeta está sufriendo mucho, tendríamos que analizarlo desde el punto de vista global. Y desde el punto de vista global, efectivamente, yo creo que el avance de esta transición o presunta transición es menos. Un par de notas sobre la pregunta que se nos hacía, retos, beneficios y riesgos. Hombre, yo creo que el principal reto y riesgo es que haya energía. Es decir, hoy en día yo creo que efectivamente no podemos asumir la sustitución de los combustibles fósiles y se va. Y hay incluso detalles que a mí me parecen muy tontos, pero me parecen muy significativos de cómo se está pensando esto, o mejor dicho, cómo no se está pensando. Y yo llevo años preguntándome, el día que todos los coches sean eléctricos, las decenas de miles de coches que hay aparcados en la calle todas las noches en una ciudad como Madrid, ¿cómo van a cargar? ¿Cómo? Pues, dale. No, te digo. 6 millones de vehículos, por ejemplo, consumen el 3% de la energía. Sería un incremento del No estoy 3%. hablando de cantidad de energía. No, estoy hablando de del tema disponibilidad. del tema práctico No, puro Carmelo, de que haya un Te lo aparato digo, para cargar. mira, Carmelo, si te pones a analizar, por ejemplo, el uso que hacemos del coche, el 90% de los coches se utilizan de forma anual, menos de 10.000 kilómetros al año, el 90%. Eso significa que con que tú cargaras una vez casi al mes, ya te sería suficiente para el recorrido habitual. Me refiero que ahí con datos, evidentemente, lo que pasa es que nos vamos todos o a nuestro caso o al caso más extremo, pensando y diciendo que vas a necesitar cargar el coche todos los días, etcétera, etcétera. Eso no creo que sea un problema, ¿vale? El problema, estoy contigo, evidentemente, la infraestructura de recarga, la dificultad de todos los coches que aparcan en la calle, pero si un utilitario medio en Madrid, pues te hablo un poco de memoria, es un estudio que hicimos nosotros con NTT Data, creo que recorre un utilitario medio al mes en Madrid no llegaba a 400 kilómetros al mes, porque era desplazamiento de 10 kilómetros y de vuelta al trabajo. Y estamos hablando 400 kilómetros con una sola carga ya lo tienes. El problema será si todos nos queremos poner de acuerdo a ir a cargar a las mismas horas y a los mismos sitios. Pero yo creo que eso es transicional. Yo creo que es otro problema, pero Eso que es... también pasará. Pero bueno. Y lo último, y en esto me interesa mucho la opinión de los que sabéis, yo estoy viendo o he visto que creo que hay problemas, como decía, no solo de suministros, sino también para el sistema energético. Creo que la experiencia que hemos tenido recientemente nos habla de eso y creo que eso también es algo que debemos tener. Y luego, lo último, como también nos preguntas por beneficios, yo he estado dándole vueltas a los beneficios, lo prometo. Tampoco es que haya estudiado 7 horas, pero es decir que sí que le he dado vueltas al tema y he visto solo un beneficio, que es el que habla, o sea, un beneficio real, excluyendo el macroproblema del cambio climático. Y el único beneficio que he visto es que efectivamente todo esto, de alguna forma, ayuda a las grandes ciudades. Las grandes ciudades, todo esto sí que hace que el aire sea más limpio. Pero el aire es más limpio desde hace décadas y no precisamente por esta, para que nos entendamos, esta fase de la transición energética que se está imponiendo políticamente en los últimos años. Y lo último, José María, sabes que yo encantado que me interpeles, pues así puedo... con cariño. Hay un problema básico en lo que nos has contado antes. Hay un problema básico que es que antes y ahora empresas arriesgaban su dinero y perforan hasta profundidades asombrosas e inventan nuevas técnicas como el fracking para obtener combustibles fósiles. En cambio, el abaratamiento que decías de los paneles solares, yo
corrígeme si me equivoco, pero mi impresión es que no se ha hecho con el dinero de empresas, sino que se ha hecho con mi dinero. Y yo ahí veo un problema. El otro también. Que tenemos un par de intervenciones pendientes de Javier y de José Ramón. A ver, vamos a ver. Yo también soy un poco crítico con el término transición energética, porque creo que es un ejemplo más de lo que hablábamos esta mañana. Ahora ya no es cambio climático, es alarmismo climático, las borrascas tienen nombre como si fueran huracanes, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta más evolución energética, y realmente creo que sí que estamos en una situación de evolución energética en la cual se incorporan nuevas fuentes de energía que conviven con las anteriores y que se van complementando. Entonces, yo creo que esa renovación o esa evolución energética no es mala, yo no la veo mal. Lo que sí que soy más crítico es con el ritmo. Creo que se está haciendo de una forma acelerada, creo que demasiado rápida, también con dinero público, sin que nadie nos haya preguntado para ello, porque al fin y al cabo es una política decidida por los gobiernos y se supone que los gobiernos son elegidos democráticamente y por tanto tienen derecho a hacerlo. Pero no es un riesgo que asuman las empresas, como tú hubieras dicho antes. Entonces, yo soy más partidario del término evolución energética y, por supuesto, que la defiendo siempre que genere unos beneficios. Es que parece que estamos en una dinámica de que los que somos críticos con la presión oficial del cambio climático estamos en contra de la presión energética. No es así. Y de hecho, yo también soy asmático. Y aunque no vivo en Madrid, en mi ciudad de Zaragoza también el aire ha mejorado y me alegro muchísimo. Y creo que eso es un beneficio para todos. Pero aquí tenemos una pregunta que habías hecho tú al principio y es ¿cuáles son los riesgos de la transición o evolución energética? Para mí el principal riesgo son las nuevas dependencias. Y voy a ir a los datos. Según la Unión Europea, la construcción de aerogeneradores, estoy dando datos de la Unión Europea, requiere 30 minerales estratégicos. 30. De esos 30 minerales estratégicos, la Unión Europea no tiene ninguno. Los importamos todos. Casi todos de China. China controla el 80% de las tierras raras del mundo y una buena parte del resto de los minerales estratégicos. No todos los minerales estratégicos son tierras raras, ¿eh? Entonces, nos venden que con la evolución energética vamos a ser más independientes energéticamente porque no vamos a depender del gas ruso ni del petróleo del Golfo, pero vamos a depender de 30 minerales estratégicos que la Unión Europea no tiene, cuyas cadenas de compra y de distribución no están bien organizadas como las del gas y del petróleo, y eso nos deja en una situación de debilidad. Por lo tanto, no soy crítico con la evolución, soy crítico con la manera de hacerla y con el ritmo. Sí, gracias, don José Ramón. Sí, esta aproximación de Javier es muy buena, es geoestratégica, nos mete en otro mundo, pero verdaderamente es absolutamente fundamental. Lo que pasa es que no vamos a poder... Bueno, yo quería hacer dos acotaciones. La primera referida a la limpieza del aire y la segunda referida a lo del carbón. A ver, que a mí no se me olvida que el Gobierno ha producido la voladura de una central de producción de energía eléctrica con carbón para que no produzca con carbón. Caramba, con los sistemas de convicción del Gobierno social comunista, por decirlo claramente. Y segundo, lo de la limpieza. A ver, el CO2 no contamina. No, nos podemos poner como queramos. De hecho, si me dicen que contamina, yo diré, bueno, pues si usted lo piensa así, yo pienso que no. No. El CO2 es un elemento fundamental de la vida sobre la Tierra, pero no vamos a hablar de la fotosíntesis, de la alimentación y demás. Podemos hablar de que las trazas que hay en la atmósfera, que se supone que son las que condicionan el desarrollo del calentamiento, etcétera, que niego desde el principio, son muy malas, dañinas. Eso no es cierto. Nosotros tenemos en el interior de nuestro cuerpo una concentración 100 veces superior a la que hay en la atmósfera y aquí no está pasando nada, entre otras cosas porque inspiramos y expiramos y son gases distintos. Pero vamos a dejarlo estar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de limpieza del ambiente? No es un problema de emisión de CO2, es un problema de derivados de nitrógeno y de azufre. Que con las Euro 1, 2, 3, 4, estamos en las 7 de la Unión Europea, hemos controlado de una manera tremenda, con lo cual apenas quedan partículas en la atmósfera que puedan provocar rechazo a nuestro organismo. El CO2 no provoca ningún tipo de rechazo. Por lo tanto, ha sido la evolución de la normativa por una parte y de la tecnología aplicada a los motores de combustión interna por otra, los que han conseguido que nuestro ambiente sea bastante más limpio o mucho más limpio y que, bueno, yo la verdad es que no tengo el problema del asma y lo celebro, tengo algún otro, pero, porque calvos aquí, ¿cuántos hay? Bueno, pues eso, tengo algún otro, pero... Sinceramente, no eres el único, lo siento. Bueno, pero lo que sí entiendo es que el CO2 no es un contaminante y cuando se habla de contaminación no se puede hablar de CO2 porque el CO2 en las áreas de baja contaminación del centro de las ciudades
cambia constantemente de posicionamiento con los vientos y el CO2 vuelve a entrar donde el alcalde dice que no debe de producirse, con lo cual estamos en una serie de contradicciones incesantes. Pero vamos, a mí la contradicción gorda es que me vuele el gobierno las centrales porque no quiere que se queme un determinado tipo de combustible sólido. Eso me parece brutal. Había una respuesta de José María. Pido palabra. Si te cede la palabra, o tenías algo, o algo rápido querías comentar, Javier. Rapidísimo. Para mí, el volar las centrales nucleares, las centrales térmicas, entre ellas la de mi tierra, la de Andorra, Teruel, que era una de las más grandes de España y que fue muy doloroso para la mayor parte de los aragoneses verla volar, es un mensaje. Y el mensaje es muy poderoso. Esto no tiene vuelta atrás. Eso es lo que se quiere transmitir. José María o Manuel. Estáis tocando muchas cosas. Yo muy rápido, claro, todas las normativas europeas que son cada vez más restrictivas con respecto a la emisión de partículas contaminantes, estoy totalmente de acuerdo, el CO2 no es un contaminante, es un gas de efecto invernadero, pero no un contaminante, son dos cosas distintas. Pero claro, todo eso impone costes. Claro, al final, yo esto lo he escrito muchas veces en artículos en tu casa. Podemos jugar a hacer una transición energética, uso el término mal, pero podemos jugar a hacer una transición energética o podemos jugar a salvar la Volkswagen, pero las dos cosas a la vez no. No se puede sorber y soplar. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego el tema de los materiales geoestratégicos. Es cierto esto que comentas, pero es cierto para cualquier tecnología. O sea, no es un problema único de las energías renovables. Si tú quieres comprar hoy un transformador, te dan 11 meses de lista de espera para comprar un transformador, ¿no? Por eso también la transición energética no puede ir tan rápido como nos vende, porque es un problema de materiales y de tecnologías, ¿no? Y estamos yendo más lento de lo que todos queremos. Claro, el problema de los materiales estratégicos nos vale para todo. Nos vale para los móviles, nos vale para las teles, nos vale para los coches, nos vale absolutamente para todo. Y aquí está el truco contable, otro más. Yo hoy voy a decir un montón de trucos contables. ¿Qué es el truco contable de estamos haciendo una transición en Europa? Claro. ¿Por qué? Porque somos ricos. ¿Y una sociedad rica qué hace? ¿Qué sistema económico tiene? Sector servicios. ¿Por qué? Porque el sector secundario lo ha externalizado. Claro, en Asturias no contaminamos, como ya no tenemos altos hornos ni tenemos minas. ¿Dónde están? En China. Claro. Entonces dices, cuando uno coge los países ricos y ve la intensidad de carbono de sus sistemas eléctricos y ve el CO2 emitido por kilovatio hora, está bajando en los países ricos. Hombre, claro que está bajando. Todo el mundo pone a Alemania como ejemplo, yo lo pongo de ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero ¿sabéis qué país se ha descarbonizado más rápido de Europa en los últimos 20 años? ¿Sabéis quién? Inglaterra. ¿Qué hizo? Cerrar todo el carbón y cambiarlo por gas. Con eso bajó las emisiones a la mitad, del tirón a la mitad. Claro, ya no las va a bajar más, porque se va a quedar con el gas, ¿vale? Pero es que estamos en un momento político tan absolutamente kafkiano, donde Alemania, que se ha gastado más de 500.000 millones de euros en primas, ahora sí, a las energías renovables, para seguir teniendo la electricidad, la segunda más sucia de Europa, porque les gana Polonia, pero ser el país que más CO2 emite, haber cerrado todas sus centrales nucleares y ahora decirnos que necesitan 25 gigavatios de gas para asegurar el suministro. Alemania, que tiene un sistema eléctrico que emite casi 500 gramos de CO2 para producir un kilovatio hora, le dice a Francia, que tiene un sistema eléctrico que emite 40, o sea, 12 veces menos, que es que no estás haciendo el esfuerzo suficiente en poner renovables. Le dice Alemania a Francia. Bueno, ya no dice nada porque ha cambiado el gobierno y este tiene 2 dedos de frente. Entonces, claro, el problema aquí es que hemos confundido los fines con los medios. Tenemos que hacer una transición, otra vez, mal usado, a fuentes energéticas que no emitan CO2, lo hemos confundido con tenemos que poner renovables. Entonces, el fin es poner renovables. No, señores, el fin es bajar las emisiones. Las renovables son un medio de hacerlo, absolutamente necesario, y pocas tenemos, teníamos que tener más. Pero lo que no se puede jugar es a lo que juega este gobierno. Lo que no se puede jugar es a decretar en el Parlamento una emergencia climática y luego jugar a cerrar las centrales nucleares. Eso es de una distopía de diagnóstico psiquiátrico.
Y a mí no me van a convencer de lo contrario, que jugándose unas elecciones en Extremadura, antes de ayer, los diputados del PSOE de Extremadura aplaudían como focas en el Parlamento que Junts se hubiera abstenido en la disposición adicional 20ª que el Senado metió la Ley de Movilidad Sostenible para que las empresas propietarias de las centrales nucleares pudieran pedir la continuidad, que ni siquiera era extender la vida, como dicen ellos. No se enteran de nada, yo la mitad no saben ni leer. Aplaudían todos allí. Entonces, claro, ¿a qué estamos jugando, señores? ¿Jugamos a la emergencia climática o no jugamos a la emergencia climática? Otra vez, no se puede sorber y soplar. Dale, que estás ahí. No, cierra este bloque, José María, y pasamos al siguiente. No, rápidamente, a ver, no, decía, perdón, si me veis escribir con el móvil no es que estoy chateando con nadie. Está buscando en ChatGPT. Recordándote, apuntando cosas de las que decís, disculpar porque no traje papel y boli, que me lo he dejado en el coche con la que estaba cayendo. No fruto del cambio climático, ya sabes. No, Carmelo, un comentario y para englobar la mesa. Y sobre todo porque aquí mi amigo lo dice mucho. Nos hemos gastado, tenemos medido y bien medido lo que nos hemos gastado en renovables, 7.000, 10.000. En este país nos hemos gastado, pues yo creo que debe andar en las primas a las renovables, entendiendo las ayudas que recibieron las primeras renovables de este país. Nos vamos a gastar en torno a 28.000 millones, que se dice pronto, ¿vale? 28.000 millones, entre otras cosas, por culpa de ciertos políticos que no tuvieron el poder de controlarlas en algún momento. Pero fijaros, ¿cómo nació la mayoría de empresas energéticas de este mundo? Y digo la mayoría, y pongo el ejemplo de Reino Unido. BP, que era antigua o sigue siendo British Petroleum, aunque ya era British Persian, pero bueno, luego pasó a British Petroleum, ya quieren esconder casi lo de British, y ya lo de Petroleum lo quieren esconder del todo. Esa empresa, desde el año 44 hasta los años 90, fue pública durante 60 años. Pongo el mismo ejemplo de Endesa, que la conocemos todos, ¿verdad? Empresa Nacional de Electricidad. ¿Qué ha ocurrido? Nos hemos gastado un chorro millones como ciudadanos en esas empresas, no solo para que busquen hidrocarburos y nos los vendan a un precio razonable para competir con otros países, sino en la expansión internacional, y pongo el ejemplo de Endesa con todo el dolor de mi corazón. Nosotros, como ciudadanos y como contribuyentes, nos hemos gastado un dineral en Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, para que se fuera a Latinoamérica a desarrollar y ayudar a todos esos países a desarrollar, entre otras cosas, sus sistemas energéticos, tanto basados en gas, petróleo, incluso en renovables. ¿Y qué ha pasado después de 2 años? Que se lo hemos vendido a los italianos a precio de saldo. Pero nos hemos gastado como ciudadanos un porrón de dinero, y detrás de Endesa había energía fósil, de hidrocarburos. O sea, que si fuéramos capaces de medir eso, ya os digo yo, que de largo nos hemos gastado mucho más en lo fósil y en lo antiguo que en lo nuevo. Solo un comentario para que ustedes sepan, desde el año 2018, que ya han pasado 7 años, no hay renovable que se ponga en marcha en este país que lleve ayuda. Es que ni un euro de ayuda, nada, cero. ¿Vale? No le damos ni un duro a las renovables que se ponen en marcha desde el año 2018 en este país. Y las renovables que estamos poniendo en marcha es esa que nos ayuda, como muchos de ustedes sabrán, pues a contener el precio en determinados momentos. Y ahí entramos en un debate mucho... Y déjame que acabe dos comentarios. Y estoy de acuerdo contigo, José Ramón. A ver, yo cuando hablaba de la contaminación de la ciudad en ningún caso me refería al CO2. Es al monóxido de nitrógeno y el dióxido de azufre que producen los coches de combustión interna. Y eso, gracias a Dios, un coche eléctrico no lo hace. Otra cosa que tendrá otros problemas, sin duda. ¿Qué haremos con esas baterías? La ventaja es que el mundo evoluciona. Ahora todo el mundo dice, no, el problema a las baterías. A ver, somos capaces de reutilizar todo desde hace muchos años, gracias a Dios. Yo soy un convencido de que queríamos hacerlo mucho más. No solo reciclar el plástico, sino que cada teléfono móvil de esto nos cueste dinero el tirarlo a la basura. Pero hoy en día, por ejemplo, con residuos y baterías de teléfonos móviles, hay un cargador de vehículos eléctricos camino de Valencia, que no es el de Tesla, ese que estaba atascado ese día, que es de otra empresa, que no diré el nombre como esto está grabando, que está hecho a partir de desechos de móviles. Entonces, les hemos buscado una segunda vida. Es decir, que hay mucha materia prima. Y ya no quiero entrar en el mundo residuos, etcétera, etcétera, aparte de materiales críticos. Pero el comentario es ese. Muy Como rápido. sociedad tenemos que avanzar y no podemos ser tan... O
salvajes en el uso que hemos hecho, yo creo que de nuestros recursos. Muy rápido. Yo habré escrito, no sé, docenas de artículos que siempre me decía la gente, ¿es que tú escribes contra las energías renovables? No, error, jamás. Estamos en la casa de los liberales. He escrito siempre contra las primas, nunca contra las renovables. Es cierto, y es verdad lo que dice, las renovables en España hace ya muchos años que no tienen prima ninguna. Las que estamos pagando son de las viejas. ¿Y qué nos queda? ¿5 años, 6 por pagar? Son unos 4.000 millones al año estamos pagando, todavía en primas de las antiguas. Yo lo que creo, José María, es que nos precipitamos. Los 28.000 millones a mí me salen 140.000, si sumas las liquidaciones 14 de la CNMC. Es cierto que parte Recore, que es cogeneración, que en este país es que subvencionábamos quemar gas, macho, es que con la cogeneración, es que también tenemos que hacernoslo mirar. A lo que yo voy, concluyo con esto, creo que nos precipitamos. ¿Por qué? Porque invertimos por falta de control, lo has dicho 2 veces, de los políticos en el BOE, sí, de gobernanza, nos precipitamos y gastamos miles y miles y miles de millones de euros en tecnologías que no eran maduras, cuando si hubiéramos esperado un poquito, por ejemplo, Portugal instaló renovable a precios baratos porque no se precipitó desde el 2004. Yo creo que nosotros y los alemanes lo hicimos mal, y el resto que esperaron un poquito más tienen todos los beneficios de la solar, pero a un coste mucho más bajo. Yo creo que fue una precipitación política. Vale, muchas gracias, Manuel. Vamos a seguir con los bloques y si se ha quedado algo en el tintero, se retoma en el tercer punto, que bueno, es como una pregunta al servicio de quién están los medios de comunicación en la transición energética, pero yo lo único que creo que la pregunta, más que nada, la cuestión sería medios de comunicación y transición energética. Podemos discutir y empezamos ahora por ti, pero Ramón. déjame empezar esta, ¿no? Bueno, vamos hay un profesional, hay alguien que ha estudiado, No, estudiar, soy periodista, por favor. No. A ver, yo, como os decía antes, he estado pensando un poco en estas preguntas y sobre todo en la relativa a los medios de comunicación, que es la que más me atañe y lo que más conozco. ¿A qué servicio? ¿Por qué los medios de comunicación han tenido una posición que, excepto raras excepciones, como por ejemplo la empresa en la que yo trabajo, que es Libertad Digital, por cierto, ya hay que decirlo y que entréis todos y eso, pues que excepto raras excepciones, pues ha sido muy combativa a favor del cambio climático? Bueno, pues yo he encontrado, digamos, los medios de comunicación, por lo general, están al servicio de una serie de cosas que se pueden resumir rápido. La primera, una agenda política que no es de izquierdas, es de extrema izquierda. Es decir, los medios de comunicación, si agrupásemos todas las profesiones de España por tendencia política, la que estaría más a la izquierda de todas, yo estoy convencido, igual me equivoco, y obviamente esto es ciencia de dedo mojado, ¿no? La que estaría más a la izquierda son los periodistas. Y la academia. Sí, es probable que los profesores fuesen, de todo el rango del sistema educativo, fuesen, yo creo que la segunda, pero bueno, no vamos a discutir por eso. No tenemos números, ¿no? Pero es decir, lo vemos en cualquier tema. O sea, por ejemplo, la cobertura, y me voy a meter ahora en un jardín, la cobertura de la guerra en Israel. La cobertura de la guerra de Israel en la mayor parte de los medios en España está al servicio ya no de la agenda de la izquierda, sino de Hamás directamente. Y no voy a entrar en detalles porque este no es el lugar, pero si alguien quiere luego lo hablamos. El tratamiento que se da a la victoria, a unas elecciones, por ejemplo, a la alcaldía de Nueva York, que parece que ha ganado Jesucristo. Oye, Jesucristo no será que es musulmán, ¿no? Pero entonces, y ya no el tema de, digamos, la forma de analizar los temas también, sino errores en análisis. Cuando se dice que esto es como, se presenta como un principio de, iba a decir revolución, no es revolución, pero para que me entendáis, un poco anti-Trump, cuando lo que ha conseguido este señor es garantizar la victoria en las próximas elecciones del candidato que presente Trump o de él mismo si al final se presenta, digamos, un poco con esa polémica constitucional que hay. El tratamiento de los diferentes países, por ejemplo, el tratamiento que tiene China en los medios de comunicación. Entonces, como estamos viendo, es lo que os digo, una agenda que no está en la izquierda, no, está en la extrema izquierda. Pero hay más factores que esos y que creo que son como mínimo igual de importantes. El primero,
hombre, es que si tú pones una noticia que dices todo va bien, no se lee. En cambio, si pones una noticia que dice nos acercamos al final del mundo, solo nos quedan 10 años, pues a lo mejor se lee. Ahora ya está muy desgastado, ¿vale? Pero en su momento esa narrativa ha sido muy exitosa desde el punto de vista del clic. Y hoy en día, antes, cuando el periódico de papel, tú veías los periódicos que se vendían. Pero ahora ves exactamente cuánto se lee cada noticia y cada opinión y cada cosa. Entonces, claro, eso tiene una influencia en lo que se hace. Tanta influencia tiene que se han creado secciones que dependen del cambio climático. Los grandes medios, en España y fuera de España, tienen secciones en las que trabajan no unos, sino muchas veces varios periodistas cuyo expertise es el medio ambiente, y el medio ambiente hoy en día, desde el punto de vista informativo, es el clima. Si no hay una emergencia climática, tiene sentido que no sé cuántos serán, pongamos 3 o 4 personas trabajen en el país en medio ambiente. Yo creo que no, y por lo tanto, pues bueno, pues esas personas pues están preocupadas, como es lógico, por ofrecer una versión muy dramática de lo suyo, porque es lo que les justifica. Y hay también, obviamente, intereses políticos que os comentaba antes, ¿no? Esto se ha hecho, y lo hemos dicho todos, y estamos de acuerdo en eso, creo, no hay duda, se ha hecho una cuestión política, y además casi diría que radicalmente política, es decir, que va casi a la raíz, y sirve pues para ser nosotros los buenos y otros los malos, y esto lo digo además desde las dos partes, es decir, porque esa retórica política está ahora también en partidos anticambio climático, por decirlo de alguna forma, y la utilizan de esa misma manera. No hay tampoco un análisis excesivamente serio para que nos entendamos. Y por último, y esto José María, no quiero que lo entiendas bien porque no es por vosotros, ¿vale? Es decir, está también al servicio de una serie de empresas importantes, grandes empresas en España y fuera, que han encontrado en la retórica del cambio climático una forma eficaz de comunicar algo, ¿no? Y de comunicar un cambio, de dar digamos, una cara a la sociedad que ellos piensan que es eficaz. Yo creo que es un poco menos eficaz de lo que ellos piensan, pero bueno. Y tan es así, tan pasa esto, que, por ejemplo, a mí me sorprende porque digo, joder, tíos, ¿cómo tenéis esta cara? Que muchísimas empresas grandes, vemos que la dirección de la que depende esto de la sostenibilidad, que es otro nombre que se le ha dado ahora a todas estas cosas relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y tal, es la dirección de comunicación. Y a mí de verdad me parece un escándalo. Es decir, o sea, joder, llamadle dirección de propaganda y lo englobáis todo ahí y acabamos antes. Pero eso está pasando. Y los medios de comunicación, que al final, y esto negaré haberlo dicho, aunque se esté grabándose, tenemos que depender en muchas ocasiones de grandes anunciantes, pues muchos pues, se han empeñado en esa narrativa, porque había grandes anunciantes que estaban empeñados en esa narrativa. Algún día se analizará el papel que han tenido determinados pues, gabinetes de comunicación, agencias, tal, en vender esta burra que joder, no sé, a mí me da la sensación que está teniendo poco recorrido y que está llegando al final de su recorrido, pero eso es también una sensación. Vale, gracias. Hemos tenido un ejemplo reciente con la BBC, ¿no? La BBC, sobre lo que ocurre por manipular la información. Es que la BBC lleva décadas pasando como el epítome de la información y eran los tíos que hablaban de ETA como una banda de independentistas, ¿sabes?, de luchadores, tal. Es decir, joder, o sea, a ver, la BBC, por favor. Es algo que a mí me tiene loquísimo. La cobertura, se ha hablado mucho del tema de Trump porque la manipulación era evidente, o sea, además era la palabra nunca mejor dicha, se había manipulado, se había tocado con las manos para esto, pero la cobertura que ha hecho la BBC de la guerra en Israel ha sido escandalosa. Lo siguiente, bueno, pues como la que han hecho la mayor parte de los medios españoles, tampoco nos debemos sorprender, pero bueno, la mayor parte de los medios españoles no van, bueno, sí que van por la vida de ser el epítome del periodismo. Es que es desesperante esto. Pero bueno, el caso de lo de la BBC concretamente, efectivamente, es que es un escandalazo, pero no de ahora, es que de toda la vida es así. Bueno, José Ramón. Gracias. Yo la verdad es que estaba esperando que interviniera Carmelo porque estamos hablando de empresas. Es decir, cuando hablamos de medios de comunicación, pues estamos hablando básicamente de empresas que sustentan ese mensaje o esa afición o ese sector.
Claro, tienes que equilibrar como poco los costes de mantener la empresa abierta con los ingresos que percibes por las distintas vías que tienes. Si no consigues que los costes estén por debajo de los ingresos, pues tienes que cerrar. Y los ingresos, A menos que seas una televisión pública. Bueno, claro, pero entonces vienen ingresos directamente procedentes de la administración que ha sido gestionada por un gobierno que a su vez tiene un partido detrás. Pero ese es otro tema. Claro, tenemos la propaganda institucional que efectivamente se entrega a aquellos que son más afines con la línea gubernamental. Pues también se entiende porque eso funciona así desde hace mucho. Pero hay otros recursos, nos ha tocado bastante también, Carmelo, fondos de gente con verdadera capacidad de pago. Los llamados crowdfunding, es decir, que mucha gente aporta pequeñas cantidades para que las pequeñas empresas que no están de acuerdo y por tanto con el gobierno y no reciben esos fondos, pues puedan sobrevivir. Luego hay instituciones nacionales y extranjeras, también lo ha comentado un poco por encima Carmelo, sin señalar mucho, porque nos metería en otro ámbito. Claro, cuando tú recibes ese tipo de recursos que mantienen el equilibrio de la empresa para que, aunque no generes beneficios, por lo menos no tengas pérdidas o te mantengas en un ámbito sostenible, eso no es gratis. Tu línea tiene que estar orientada en la misma de los suministradores de recursos financieros que te permiten sobrevivir. ¿Habías terminado, Javier? Sí, es que yo creo que en los medios de comunicación, corrigiendo si estoy equivocado, el alarmismo vende. Y yo creo que hay una larga tradición de alarmismos oficiales y de medios oficiales desde la Segunda Guerra Mundial. Si me permites, Sí. en este tema concreto, mi percepción, que es una percepción, pero que creo que se puede contrastar, es que vendía. Ojalá, ojalá. Os voy a hacer una pequeña lista de alarmismos oficiales. En los años 60, la bomba demográfica, dentro de poco no vamos a caber en el planeta. En los años 70 se acaba el petróleo, queda petróleo para 30 años y además viene un enfriamiento global del cual hemos hablado esta mañana. En los años 80 el apocalipsis nuclear. En cualquier momento alguien aprieta el botón rojo y nos vamos todos al espacio sideral. En los años 90 el agujero de la capa de ozono, nos vamos a achicharrar. En los años 2000 el efecto 2000, va a dejar de funcionar todo. En el 2016 se iba a acabar el mundo según el calendario mayor. Después llega el calentamiento global, que se convierte en el calentamiento climático, que se convierte en emergencia climática. Y estamos en emergencia climática. Y en lo siguiente no sé qué va a ser el apocalipsis climático o algo así. Entonces, para mí, el vamos a morir todos vende mucho. Y la gente le gusta leer vamos a morir todos. Y hombre, sí, vamos a morir todos, pero sin prisa. De hecho, si os fijáis, perdona que me meta, hay una cosa que nos da una clave en esa. No sé si conocéis alguna serie, película o de ficción sobre el futuro que presente un futuro positivo. Muy pocas, muy pocas. Yo ahora no me viene a la cabeza ninguna. Parte de Star Wars podría ser, ¿no? Que más o menos es un tema más político y tal, pero no es una humanidad en descomposición. Pero generalmente lo que se vende es que el futuro va a ser horrible. Y eso funciona y se vende. Y la realidad que hemos visto, al menos hasta ahora, es que el futuro siempre ha sido mejor que el pasado. Con altibajos, de acuerdo, pero digamos, la tendencia general es que el futuro siempre ha sido mejor. En cambio, lo que triunfa en la ficción y tal es que el futuro es dramático. Y eso nos lleva, y acabo enseguida, a que ha habido, yo creo que dos grandes pensadores que se han equivocado en la historia de la humanidad al 200%, o sea, los tíos, exacto, que han sido Marx y Malthus. Y en cambio sus ideas siguen teniendo un éxito absoluto. Es decir, porque, no sé, van a alguna raíz muy simple de lo que somos y funcionan muy bien. Pero la idea de que los recursos eran limitados, se iban a acabar y eso nos iba a llevar a crisis de todo tipo, que es básicamente muy resumido, pues cutre, de periodista como corresponde, que tenía Malthus, o la idea del colapso del capitalismo, son las dos mayores equivocaciones que un tío ha tenido los cojones, con perdón, de poner en un papel y siguen triunfando. Bueno, con respecto a series, ¿no? Pero con respecto al libro tenemos 1984 y con qué sueñan las ovejas mecánicas, que es Blade Runner. Y es curioso que presentan un futuro devastador, pero en ninguno aparece el calentamiento global. En Blade Runner sí. En Blade
Runner sí. ¿Aparece? ¿En la segunda o en la primera? En la primera. En la primera película de Blade Runner, que es una película para mí maravillosa, el ambiente de la ciudad de California, de Los Ángeles, es lluvioso y cálido. Eso significa un cambio climático implícito. Es decir, Los Ángeles, que tiene un clima mediterráneo, seco y cálido, es una ciudad en la que siempre está lloviendo. Que encima está llena de chinos, con lo cual nos están indirectamente, nos están indirectamente diciendo que el clima mediterráneo ha desaparecido y ahora hay un clima de tipo chino que es cálido y muy lluvioso. O sea, hay una información implícita importantísima en Blade Runner, climática. En el libro no, pero en la película me pareció curioso que eran capaces de figurarse que íbamos a tener en el 2020 humanoides, robots humanoides que eran imposibles de distinguir de los humanos. Sin embargo, no fueron capaces de prever que las pantallas de ordenador serían planas. En la película salen unos cachos de monitores de ordenador. Digo yo, pues coño, ¿cómo preveyeron una cosa y la otra no se les pasó por la cabeza? En fin. Y 1984 no hablaba de cambio climático, pero hablaba de muchas cosas en las que lo está clavando, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que podemos ir a peor. Una intervención por parte de los compañeros. Yo en el bloque de prensa, medios de comunicación... Creo que es muy importante para el sector. Desde luego, pero valga medios que me meta, ¿eh? No tengo mayor criterio que, como un ciudadano, leer prensa habitualmente. Me gusta los domingos, no lo hago a diario, pero sí que compro la prensa escrita. No, leerla la leo todos los días, pero la escrita, o sea, cuando compro el periódico y me gusta, es decir, cuando tengo yo un ratito solo, el domingo me voy a desayunar y me llevo 2 o 3 periódicos para leerlos en papel. Pero bueno, yo, Carmelo, esto lo que me gustaría es que me corrigieras para aprender, pero te digo mi sensación. A ver, mi sensación, y tú mismo lo comentabas, ¿no? Que la catástrofe vende. Y esto pasa en energía, y pasa en sanidad, y pasa hasta con el tiempo que va a hacer el fin de semana. ¿Verdad que si nosotros en cualquier medio leemos, oye, el sábado va a hacer un día estupendo soleado, no pinchas en la noticia? Si te dice, el sábado llega el diluvio universal, pinchas en la noticia. ¿No? Pues evidentemente. Y esto con la energía pues pasa algo parecido. A mí por llevarlo esto al ámbito político, y lo digo así, claro, a nosotros nos ha hecho mucho daño, y yo creo, en este país, en Europa, incluso a nivel mundial, que se identifique las renovables con un sentir político, cuando creemos que no debería ser así, ¿no? Las renovables, fíjate, ya no hablo de las bondades climáticas y las bondades de todo tipo. Las renovables es que es lo que está por llegar. Y el primero que llegue tendrá cierta ventaja competitiva. Y en España, de verdad que hemos... corrijo el dato que decía antes, que le decía Manuel, no son 28, son 128.000 millones. Son más de los 110 que ha dicho él. 128.000 que nos vamos a gastar, pero nos vamos a ahorrar con ello, y nos hemos ahorrado hasta la fecha mucho más que eso. Pero en cualquier caso, lo digo como ejemplo de la lástima de esa polarización política. Y fijaros un dato, ¿verdad que...? Bueno, un dato o una curiosidad. Cuando uno le dice, no, China, ¿verdad que no parece que...? Y voy a enlazar esto, Carmelo, creo con algo que decías tú, pero que no hemos llegado a profundizar, que creo que es muy importante, que pongo el ejemplo con el tapón del agua, ¿verdad? Mientras en Europa estamos pensando en cómo amarrar este tapón aquí, en Estados Unidos están intentando pensar cómo hacer aterrizar un cohete. Pero esto igual tiene mucho que ver con cierta demagogia, o a mi entender, con ese cambio, creo que lo has dicho tú, Manuel, ¿no? Bueno, en Europa somos una sociedad avanzada, una sociedad rica, pero el mundo está cambiando y evidentemente se está polarizando. El centro del mundo no está en el Atlántico, está ahora en el Pacífico, y tenemos 2 líderes, China y Estados Unidos. Y Europa no dejamos de ser el actor secundario, por no decir el actor terciario, y mientras estamos pensando en cómo amarrar esto aquí, no vayamos a contaminar, que estoy de acuerdo con hacerlo, pero lo que creo es que no deberíamos abandonarlo a otro. Y lo que decía, por ejemplo, lo marco esto con lo de China, ¿no? Yo no sé si saben ustedes, ya más de la mitad de los coches que se venden en China son eléctricos. Y verdad que no se creen ustedes como yo que los chinos estén muy preocupados por el cambio climático global ni la contaminación. No, si los chinos están cambiando a coches eléctricos porque no tienen petróleo. No tienen petróleo, son importadores netos de petróleo, vamos, y de largo. Y si están transicionando es porque son capaces de hacer esto. Entonces, esto es la política que mueve el mundo. ¿Cómo lo enlazo con los medios de comunicación?
y lo decía Carmen un poco, pues un poco el tratamiento que se ha dado del lado de las grandes corporaciones, hablo, tanto en renovables como no en renovables, etcétera, etcétera, que nos han querido llevar a cada uno a su discurso, y evidentemente es lo que suele pasar. Pero todos hemos leído el dineral que se gastó Philip Morris en convencernos a todos que el tabaco era algo bonito, social, y si no fumabas eras un pringao, perdón que lo diga así, y algunos en su momento nos lo creímos, y el dinero que se ha gastado ExxonMobil en decir las bondades que tenía el motor de combustión y el ir por mitad de Texas por una autopista y en vez de llevar un cochecito pequeño, llevar un camión que consumía 25 litros a los 100 y que eso no pasaba nada. Y eso es una realidad. ¿Qué ha pasado ahora? Pues doy la vuelta. Yo creo que ha habido un cambio sustancial en materia renovable, en mi opinión, es una opinión bastante personal. Os digo cuál. Desde hace tiempo, hasta hace poco, perdón, voy a hacerlo de la otra manera, hasta hace pocos años, la energía, a ver si se me entiende bien, ni quitaba ni daba votos. ¿Por qué? Porque a nosotros, ¿qué nos importaba? A nosotros nos importaba, pues bueno, que suba el IPC, pero vas al surtidor y no insultas al político de turno, y dices, la gasolina de Caraes parece que no. Pero bueno, desde hace un tiempo la energía sí que empieza a quitar y a poner votos. Fijaros, por ejemplo, una de las políticas, en nuestra opinión errónea, y que sumo a los 128.000 millones, es haber subvencionado, por ejemplo, parte de los paneles solares que se ha puesto mucha gente en este país, sin tener en cuenta el criterio de renta ni nada parecido. Con lo cual nos hemos gastado dinero público en que gente tenga paneles solares en su casa o que gente esté andando por la calle con vehículos eléctricos, ¿vale? Transicionando eso. Eso nos parece un error. Y ahí, pues, tanta pasión ya se me pasa, vamos, ya casi he perdido la idea, pero bueno, era lo que decía en cómo nuestros políticos nos están llevando a creernos una cosa u otra y nosotros como ciudadanos no somos capaces de formarnos opinión. Yo creo que realmente la energía debería ser independiente del color político de cada uno y cada uno opte por lo que entendemos nosotros, que es lo más razonable, y yo creo que aquí, Manuel lo ha dicho, y yo creo que todos estáis más o menos convencidos, la diferencia es el ritmo, es que vamos a ir a un mundo eminentemente renovable. Pero porque, vamos, de verdad, que perdonen que lo diga así, pero yo lo veo de sentido común, ¿no? O sea, todos los recursos renovables que nos da la Tierra, los que se renuevan de manera instantánea es el sol, el agua, el viento, etcétera, etcétera, y no el petróleo que tarda miles de años en formarse. Y en el tratamiento informativo solo acabo con eso. ¿Quién se nos ocurría voy a poner un ejemplo, hace 20 años que Iberdrola iba a ser el número 1 del mundo en renovables, que lo es a día de hoy, cuando defenestraba las renovables, cuando empezaron a gastarnos 100.000, o sea, 1.000 y 2.000, y éramos los peores de este mundo? ¿Y quién se iba a pensar que Repsol nos iba a poner en nuestra casa paneles solares arriba? Pues evidentemente pues saben que la carrera va por ahí. Otra cosa es el ritmo. Fíjense que yo soy contrario, creo que a todos de aquí, que vamos demasiado despacio. Pero porque lo hacemos mal, porque nuestros políticos lo hacen mal. Y hablo de izquierdas y derechas. Un par de intervenciones, no sé, Javier, Manuel, ¿quién quiere intervenir antes? Lo que quieras. Yo quiero hacer referencia a algo muy importante que has dicho tú, que es lo de China. Vamos a ver, China ahora mismo, efectivamente, el dato que ha dado es cierto, se ha convertido ya en un enorme demandante de energía eléctrica. Entonces, parte la consigue de petróleo, buena parte la consigue de carbón, porque China tiene mucho carbón, pero buena parte es renovable, sobre todo hidroeléctrica. ¿Qué es lo que está haciendo China? Pues todos conocéis la presa de las Tres Gargantas. Bueno, pues sí, pero es que además de la presa de las Tres Gargantas, China está desarrollando enormes proyectos hidroeléctricos en sus ríos compartidos con otros países, ríos internacionales, algunos de los cuales deja pequeña la presa de las Tres Gargantas en un río que unos 40 kilómetros aguas abajo pasa a la India y después a Bangladesh, que es el Brahmaputra. Está convirtiendo a Nepal prácticamente en una colonia energética, a Tayikistán en una colonia energética hidroeléctrica y a Pakistán también, prácticamente en una colonia hidroeléctrica. ¿Para qué? Para que todos estos países le vendan energía eléctrica barata. Porque China es un enorme demandante de energía, conoce que este futuro realmente va a ser por las renovables, la hidroeléctrica es renovable y está haciendo una auténtica política de hidrodominancia. O sea, hay verdadera hidrodominancia en los ríos compartidos, en los ríos internacionales. Por lo tanto,
nada es inocuo. Todo lo que hagamos en energía, sobre todo a gran escala, es inocuo, no es inocuo. Y utilizar las renovables, y muy especialmente en este caso la hidroeléctrica, que es lo que mejor conozco yo en el caso de la geopolítica de la hidropolítica, pues está teniendo unas consecuencias geopolíticas enormes en Asia, enormes. De momento, aquí no nos enteramos mucho, porque todas estas noticias llegan de forma muy velada a España. Pero India ha protestado, Bangladesh ha protestado, Vietnam ha protestado, porque en el Mekong se está haciendo lo mismo, en el tramo chino del Mekong nace en el Tíbet, y una buena parte de China es un país que planifica a largo plazo, y yo creo que cuando China invade el Tíbet en los años 50, que es la gran fuente de agua del mundo, la inmensa fuente de agua del mundo, una de las razones es porque sabía que es la gran fuente de agua del mundo y que el futuro del mundo va a ir en parte por el agua y por la energía hidroeléctrica. Y como hasta ahora no habíamos hablado de agua, pues yo meto un poco la mano en el agua. Sí. Manuel. Voy a volver a violar el término transición, ¿vale? A Estados Unidos le llevó casi 200 años hacer la transición del carbón al petróleo. Con transición quiero decir que la fuente mayoritaria pase a ser el petróleo, ¿vale? Lo hizo más o menos hacia 1960 aproximadamente. China todavía no lo ha hecho. O sea, la fuente energética mayoritaria de China sigue siendo el carbón en el año 2025. O sea, van décadas detrás. Va a empezar a pasar que haya países que pasen directamente del carbón a otras fuentes de energía sin pasar por el petróleo. Yo creo que esto va a empezar a pasar no tardando demasiado, ¿vale? Pero vamos al tema de la prensa. Yo aquí la verdad es que tengo poco que decir. Yo hago una analogía, a mí la prensa cada vez se me parece más al mundo de la academia, donde la gente sabe lo que tiene que escribir y lo que tiene que investigar para que le paguen. Lo tienen clarísimo. Y con los periódicos pasa un poco esto. Entonces, vuelvo a mi primera intervención. Al final, la gente no se informa, la gente confirma su sesgo de confirmación. Por eso solo lee a los suyos. Y claro, a mí hay algo que me molesta muchísimo. Lo ha comentado José María. Al final dices, mira, es que tú eres antinuclear. ¿Por qué eres antinuclear? Eres antinuclear porque te toca. Es decir, porque los tuyos dicen que tienes que ser antinuclear. ¿Y con qué criterios eres antinuclear? Pero es que me molesta todavía más los pronucleares de por qué te toca. Porque, o sea, la densidad de cuñadeces en el discurso pronuclear es espectacular. Por ejemplo, cerramos nuestras nucleares, pero si importamos de Francia. Mentira, no importamos de Francia de manera neta, es falso. No, porque en España tenemos uranio. Mentira, no tenemos uranio en España. O sea, todos estos argumentos no te ayudan. O sea, no nos ayudan, ¿vale? Es decir, y al final hay una parte de la prensa que se hace eco de estos argumentos porque toca. Porque toca. Porque si unos venden una narrativa, tú tienes que vender la narrativa contraria. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabes lo que tienes que escribir para que te paguen. Entonces, yo, sinceramente, hay muchos chistes sobre periodistas. En tu casa me cuentan muchos cuando voy. Yo creo que, desafortunadamente, y en los últimos años cada vez más, yo creo que la profesión del periodismo a mí me cuesta, ¿eh? O sea, me cuesta porque veo poca honestidad en el mundo periodístico en general, ¿vale? Obviamente no se puede generalizar, hay particularidades muy relevantes, ¿no? Pero la generalidad, cuando uno pone la tele, las tertulias, etcétera, etcétera, yo creo que es peor que el TikTok, en serio. Interviene ahí por alusiones. Ya sabía yo que ibas a contestar. A ver, no estoy tan en desacuerdo contigo como crees. Es decir, yo soy muy crítico con lo que es la profesión periodística y creo que tenemos muchos problemas que nos hemos buscado nosotros. Dicho esto, creo que sí que hay un papel para la profesión periodística y para los periodistas, y que las redes sociales, yo recuerdo charlas de hace unos 20 años, más o menos,
que nos decían que eso iba a cambiarlo todo y que iba a ser, digo lo de las redes sociales por TikTok, ¿no? Que iba a ser mucho mejor y tal, no ha sido mejor, ha sido considerablemente peor. De hecho, muchos de los problemas que tiene hoy en día la prensa estamos importándolos de alguna manera de las redes sociales. Y luego, por último, quiero romper una lanza con toda esta crítica que he hecho para empezar por el periodismo de hoy en día, no en el sentido de que sea maravilloso, sino que no es tanto peor que el periodismo de hace un tiempo. La única diferencia es que ahora sí que estamos sometidos a un escrutinio mayor porque hay muchas más fuentes, muchas más diversidades, pero no, voy a decir no creo, no, sé positivamente que la prensa de hoy en día no es más deshonesta que la prensa de hace 30, 40 años. Lo que pasa es que entonces nos dábamos cuenta menos. Y los periodistas éramos, o sea, cuando digo éramos, yo soy casi tan joven como José María, entonces no lo digo por mí, pero la profesión periodística sí que tenía un estatus que ella misma se ha encargado de demoler y por lo tanto nadie cuestionaba las cosas que aparecían en grandes cabeceras. Pero, vamos, la relación con la política era igual de íntima, por decirlo así, para algunos y algunas intimísima. La relación con las empresas era la misma y al final no ha habido, en eso no ha habido ese cambio que nos creemos que ha habido. Claro, había menos medios y por lo tanto, pues al haber menos medios, menos periodistas, pues había menos errores, había, que decir, errores digo de bulto, ¿no? Se trabajaba de otra forma, con lo cual a lo mejor parecía que éramos un poco más listos, pero tampoco éramos mucho más listos. Así que, en resumidas cuentas, yo soy muy negativo con la profesión periodística, pero no creo que esto haya sido una degeneración de los últimos años, que antes esto era la repera y los periodistas eran todos académicos, en el buen sentido, y sabían todos la pera de todo lo que hablaban, y eran todos súper decentes, sino que lo que se ve hoy en día es simplemente lo de siempre, quizá un poco más expuesto. Unos